Seguimos, vamos a analizar las relaciones geopolíticas de Estados Unidos, por ejemplo, con Venezuela. ¿Cuáles serán los escenarios que se presentan? Vamos a analizar este tema. Me acompaña Pablo Játiva, catedrático de la Escuela de Derecho de la UID. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Lizani, un gusto. Vamos a iniciar analizando esta relación geopolítica de Estados Unidos. Creo que lo primero que es importante mencionar es que Estados Unidos está reclamando el control del hemisferio, prácticamente de todo el continente americano, para Donald Trump. De acuerdo a la política y a la nueva política de seguridad que ha establecido el gobierno norteamericano, el tema Venezuela es prioritario para ellos. Han definido que desde Venezuela se puede vulnerar directamente la seguridad de Estados Unidos. El tema de la migración también es un tema sensible y eso ha motivado esta intervención nunca antes vista en la historia de Latinoamérica, porque Estados Unidos nunca ha bombardeado, nunca ha tenido una intervención militar de este calibre en la región. Entonces estamos viendo sin duda un punto de inflexión en la manera como Estados Unidos trata a Latinoamérica y el resultado es un Estados Unidos muy fortalecido que está usando la fuerza en lugar de la diplomacia para lograr que sus objetivos se cumplan en el continente. Y analizando también todas las acciones que se han dado, por ejemplo, como usted lo dice, con Venezuela, ¿qué se podría revisar respecto a esta política de seguridad que está impulsando, en este caso, Estados Unidos? Y también, ¿qué escenario se puede presentar con Venezuela? Sí, yo creo que Venezuela ya está en un momento de transición. El momento que Maduro fue capturado y Delcy Rodríguez fue embestida como presidente encargada, vemos que Venezuela ya está en una transición. La gran pregunta es cómo se va a dar esa transición, porque la dictadura del chavismo sigue intacta. Los grandes jefes que deja Maduro, Diosdado Cabello, Padrino, la misma Delcy Rodríguez, siguen en el poder. Entonces, sí se capturó a Maduro, pero la dictadura sigue funcionando, sigue en pie. Entonces, la gran pregunta es esa, ¿cómo se va a dar la transición? ¿Cuánto tiempo va a tomar? El chavismo está acordando obedecer las directrices de Donald Trump, solamente es algo temporal. Esto se puede romper fácilmente, habrá procesos violentos, son muchas preguntas, hay mucha incertidumbre, porque además el propio Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, no nos ha dicho cuál es el plan a futuro en Venezuela. No tenemos certezas de ello, sino que nada más nos han dicho, hemos sacado al dictador Maduro, es un narcotraficante, y ahora nos vamos a hacer cargo del petróleo, que es algo que Trump sí lo ha mencionado. Algo que vale la pena mencionar es que Trump en sus explicaciones sobre Venezuela no ha mencionado la palabra democracia, como si no fuera para ellos, para él, un tema prioritario que Venezuela vuelva a la democracia. Él ha dicho terminar con el narcotráfico, tomar el petróleo, pero no menciona democracia, lo cual es un punto muy preocupante. Claro, y usted lo mencionó también el tema de petróleo de Venezuela. Bueno, también Donald Trump lo ha manifestado y también ya se ha reunido con jefes de las principales compañías petroleras, en este caso de la Casa Blanca. ¿Cómo irá avanzando este tema? Hay mucha especulación alrededor del tema del petróleo, ¿no? Primero porque se cree, la creencia común es que es fácil extraer ese petróleo y que se lo vende rápidamente a grandes precios, cuando en realidad el crudo venezolano necesita ser refinado, es un crudo muy pesado, necesita varios procesos, por lo cual para Estados Unidos no es una ganancia inmediata neta. Otra cosa que hay que mencionar es que la industria petrolífera venezolana está destruida. Venezuela no produce ni el 1% de lo que producía hace 20 años, hace 30 años. Entonces, si es que Estados Unidos quisiera explotar al 100% estas reservas de petróleo, que sí son las más grandes del planeta, necesita invertir. Se ha hablado de una cifra de más o menos 100 billones de dólares, que es lo que costaría reconstruir la industria carburífera, petrolífera de Venezuela. Entonces va a ser un tema a largo plazo. Probablemente sí logremos ver que nuevamente Venezuela sea una potencia productora de petróleo, pero no va a ser rápido, va a ser una transición larga. Pero en algún momento lo fue. O sea, en algún momento Venezuela fue uno de los mayores productores mundiales de petróleo. El más importante en Sudamérica hasta la llegada de Hugo Chávez. Cuando llega Chávez empieza a destrozarse la industria venezolana, se estatizan varias empresas que funcionaban como empresas privadas y que hacían que la producción de petróleo sea extremadamente eficiente. Pero con el chavismo y peor aún con Maduro se destruye la empresa petrolera venezolana PDVSA y terminamos con una empresa completamente ineficiente, corrupta, ¿no? Y eso es lo que Trump ha mencionado que puede él rescatar. Pero como le digo, esto va a ser un proceso largo y debe ir de la mano de la reconstrucción democrática también. De nada sirve que PDVSA, que la empresa petrolera funcione, si es que no hay democracia en el país. Hay que aumentarle entonces. En todas estas acciones también el tema de la democracia, que se respete estos temas. Es correcto. Marco Rubio, el secretario de Estado, algo ha mencionado de que sí, debemos llegar a una Venezuela donde haya elecciones libres, pero tome en cuenta que no mencionan ni a María Corina Machado, que ganó el premio Nobel, ni a Edmundo González,
Morales, que es el presidente que ganó las elecciones. Entonces vemos que para Estados Unidos, en el cortísimo plazo, la democracia no es un tema importante, pero sí el petróleo y sí sacar a Maduro como ya lo ejecutó. Y en esta política de seguridad, ¿qué pasa también con otros países? Estamos hablando de Venezuela, ¿qué pasa con Colombia, por ejemplo? Bueno, Colombia es un país que ha tenido una relación muy conflictiva con Donald Trump, ¿no? Petro, el primer gran conflicto que tuvo fue cuando dijo que él no iba a permitir que los colombianos sean expatriados en contra de su voluntad, e intentó ponerse ahí agresivo frente a Donald Trump. El día siguiente estaba cambiando su postura porque ya se dio cuenta que Estados Unidos le puede hacer mucho daño en lo comercial, en lo económico, y ahora como que intenta arreglar la relación. Sin embargo, Petro es el único que defendió frontalmente a Maduro, ¿no? Hasta que fue extraído por las Fuerzas Armadas estadounidenses, Petro era el que lo defendía. Ahora lo vemos mucho más pasivo, como que se ha callado, ha dejado un poco el Twitter y está buscando tener una relación un poco más armónica con Estados Unidos. Y recuerde usted muy bien que en este caso Gustavo Petro hablaba de esta posibilidad de una acción militar de Estados Unidos en Colombia y sobre también una llamada con Trump. Así es, el tema de la posibilidad militar surge porque el propio Donald Trump lo dijo. Él dijo, si es que Petro también sigue colaborando con los carteles, vamos a ir por él. Fueron las palabras textuales de Donald Trump. ¿Qué es lo que hace Trump? Él siempre usa la fuerza para negociar. Él golpea la mesa durante la negociación, asusta a los que están al frente y ¿qué es lo que busca? Que ellos se bajen. Para él, con eso, él es un buen negociador en ese sentido. Con eso él ganar siempre, ¿no es cierto?, llevarse todo, y eso es lo que está haciendo con Colombia en este momento. Vemos que Petro ha cedido mucho, ha bajado el discurso, sin embargo, hay que esperar. Petro se va de Colombia si no es reelecto, que parece que es lo más probable en un año, más o menos. Entonces, para Trump no es prioridad sacarlo del poder, como sí pasaba con Maduro. Además, otra diferencia enorme es que Colombia es una democracia, con todas sus falencias, con todos los exabruptos del señor Petro. Colombia es una democracia. Petro fue electo, a diferencia de Maduro, que es una dictadura que tiene 25 años en el poder. Y con esta misma línea de tener una agenda en temas de seguridad que estamos hablando, ¿qué otros países, por ejemplo, tienen esa relación con Estados Unidos? Mire, algo que va a ser de efectos inmediatos es Cuba, porque Cuba depende 100%, o dependía más bien dicho, del petróleo venezolano. Y a pesar de eso, Cuba ya se declaró en bancarrota hace pocas semanas. Entonces va a haber una afectación directa en lo económico porque se le cerró el grifo del petróleo. México tampoco le está dando petróleo. Y Marco Rubio y el propio Donald Trump han insinuado que el siguiente paso sería lograr finalmente que Cuba sea democrática. Han hablado de que Cuba tiene un enorme potencial económico si es que estuviera siendo manejado por demócratas y no por comunistas. Entonces es muy probable que el siguiente gran paso de Estados Unidos, y que sea un efecto dominó, no tengan que hacer mucho para que el régimen cubano caiga y finalmente regrese la democracia a la isla. Y en esto el presidente de Cuba también ya se pronunció, ¿no? Sí, Díaz-Canel es dictador en realidad, porque no es electo, ¿no? Ha dicho que él va a defender Cuba en un discurso muy parecido al de Maduro, ¿no? Pero sabemos que si Venezuela no pudo defender a Maduro, va a ser muy difícil que Cuba pueda hacer algo. ¿Qué ha pasado también con otros países? ¿Qué pasará también o cuáles serán los escenarios? Por ejemplo, Irán. Bueno, el tema iraní es mucho más complejo, ¿no? Ahí sí ya estamos hablando de una realidad mucho más lejana. Se habla este momento de que ya hay más de 2.000 muertos que han sido reprimidos. La mayoría están protestando por razones económicas. La situación económica en Irán es muy compleja y Estados Unidos ya ha dicho que puede. Las palabras de Trump fueron, vamos a proteger a los civiles. Son civiles desarmados que están protestando contra esta teocracia, esta dictadura teocrática, y Trump ha dicho, nosotros vamos a protegerlos. Vi una noticia hace pocas horas de que Trump, la Casa Blanca, ordenaba a los ciudadanos estadounidenses abandonar Irak. Así que es muy probable que Estados Unidos nuevamente ataque a Irán, porque hay que reconocer que hace pocos meses, hay que recordar, Estados Unidos ya bombardeó Irán, y bombardeó las instalaciones secretas de desarrollo nuclear que tenía Irán. Entonces, estamos viendo que Trump no juega con el uso de la fuerza, sino que efectivamente, si es que es necesario, él va a golpear militarmente a los países que considere están yéndose contra sus intereses y sus principios. En esta agenda también, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo está Ecuador con Estados Unidos? Es una pregunta bien interesante porque, y ahí hay que destacar algo, ¿no? El manejo de las relaciones internacionales del presidente Noboa, del actual gobierno, ha sido lo suficientemente hábil para tener una muy buena relación con Estados Unidos, pero al mismo tiempo Noboa va a China y se reúne con Xi Jinping. Entonces, eso no es fácil. No todos los mandatarios latinoamericanos han tenido esa oportunidad y el presidente Noboa lo logró, lo cual demuestra, como le decía, un buen manejo de la diplomacia. Hay relaciones personales del presidente Noboa con la Casa Blanca, eso nos ayuda muchísimo. Resultados inmediatos, se redujeron los aranceles para productos ecuatorianos, nuestro cacao, nuestro banano, nuestro camarón, ya no pagan aranceles
aranceles tan altos como el resto de países de la región. Entonces es un socio con el que hemos aprendido a llevarnos bien sin alejarnos de China, que también es un socio importantísimo. Pero además, en este contexto nos hemos alineado completamente con Estados Unidos. Usted ve luego del ataque a Venezuela, se reúne la OEA y solamente 4 países latinoamericanos defendieron lo hecho por Estados Unidos. Ecuador fue uno de ellos, Argentina, Paraguay, El Salvador. Entonces estamos completamente alineados con la política estadounidense, lo cual, pensando en los intereses nacionales, es lo más conveniente en este momento. Y recuerde usted también que Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, estuvo aquí en Ecuador. Se han realizado ya varias visitas, han topado varios temas, cooperación, seguridad. ¿Esto nos beneficia? Así es, y hay 2 países cercanos en toda Sudamérica, Argentina, que por su tamaño es prioritario, por el siguiente es Ecuador. Ecuador es el más cercano a Donald Trump después de Argentina y por supuesto que nos beneficia, lo que le comentaba del tema arancelario es importante, pero en términos de seguridad también es clave tenerle de nuestro lado a Estados Unidos. Nosotros no podríamos incautar ni la tercera parte de la droga que se está incautando en el Pacífico si no fuera gracias a la inteligencia y a la tecnología que nos está dando Estados Unidos permanentemente a través de medios de cooperación. En estos medios de cooperación también, en este caso Ecuador, para seguir esta misma línea, fortalecer, por ejemplo, acciones en seguridad, entre otras, ¿con qué otros países tenemos que fortalecer estas relaciones? Mire, es clave la coordinación regional con los propios países latinoamericanos. Es muy difícil que nosotros podamos establecer estrategias de combate al narco si no hablamos con México. Si no tenemos con Colombia un acuerdo para proteger las fronteras colombianas están abandonadas por la propia política de Petro y se vuelven muy permeables. Todo pasa por la frontera norte, armas, drogas, trata de personas, delincuencia. Entonces es necesario que con México y con Colombia volvamos a restablecer lazos y acuerdos, porque si no llegamos a tener acuerdos con ellos, la cooperación que nos da Estados Unidos va a ser insuficiente para lograr combatir el narcotráfico. De la misma manera, ya para finalizar la entrevista, respecto a los ciudadanos venezolanos que están aquí en Ecuador, para que de alguna manera sientan también ese apoyo. Bueno, la Asamblea Nacional ya se pronunció también, pero respecto a la situación, tanto de ellos como los que están aquí, como de Venezuela. No, hemos visto que los venezolanos que están no solo en Ecuador, sino en todo el mundo han festejado la caída de Maduro. Yo no he visto un solo inmigrante que diga están violando la soberanía de Venezuela, sino que más bien ellos dicen nosotros hemos sido víctimas de la dictadura. Yo tengo amigos, familiares que están encarcelados, que han sido torturados por la dictadura de Maduro, así que es un festejo generalizado, ¿no? Entonces yo creo que será al mediano y largo plazo que ellos vuelvan a su país. Es muy probable que veamos un éxodo, una nueva salida de venezolanos de vuelta hacia Venezuela, pero no va a ser rápido, porque como le decía, esta transición va a ser bastante larga. Agradecemos mucho por su entrevista. Gracias, Yesenia. Buenos días. Conversamos con Pablo Játiva, catedrático de la Escuela de Derecho de la UIDE, y hemos hablado sobre estas relaciones geopolíticas de Estados Unidos con varios países como Venezuela, Colombia, entre otros. Nos vamos a una pausa. Volvemos.